Solo por la cantidad inhóspita de memes y porque me gusta el dinero, hemos traído este maravilloso resumen lleno de piratas y elegancia. Así que no te muevas de tu asiento, ya que aquí comienza la Isla del Tesoro, traído por la Butaca 31. La historia comienza con un capitán llamado Billy Huesos y su adorable gato en busca de algún refugio. Estos llegan así a la posada de un joven pelirrojo llamado Jim Hawkins, que amablemente los resguarda de la lluvia. Vemos que un grupo de piratas anda detrás del capitán, ya que desean hurtarle de sus manos un mapa muy misterioso. Advirtiéndole a Jim que si visualiza a un hombre con una pata de palo, inmediatamente se lo comunique, ya que es un pirata muy peligroso que anda tras él. En la mañana, otro par de piratas disfrazados de músicos encuentran al capitán Billy, donde nos enteramos que el mapa que posee el capitán es en realidad un mapa del tesoro que guía a una fortuna inimaginable de oro. Has flipado, Donde aquellos músicos le exigen que comparte el tesoro y pues que no sea miserable. Ni mangos, dice Billy, no anden molestando, así que mejor se va a dar un paseo. Estos aprovechan la oportunidad y así uno de ellos entra a la posada, donde astutamente engaña al joven Jim mintiéndole que él es un viejo amigo del capitán, donde en realidad este sí era uno de sus amigos apodado Perro Negro, pero como viene en busca del mapa y no se anda con juegos, proceden a luchar entre sí. Mondongo. El capitán, después de salir victorioso, es golpeado por uno de los escombros de la casa, donde rápidamente Jim llama a su amigo doctor, haciéndose presente así el doctor Livesey. Este le dice que el capitán está en perfecto estado, pero únicamente tiene una sobredosis de ron, y si sigue dándole duro a la bebida, es mejor que se vaya comprando un ataúd. Una vez solos, esta le dice a Jim que mientras él viva no le pondrán la marca negra, ya que andan detrás de su preciado baúl, y que si ve a Perro Negro nuevamente, llame a su amigo el médico y junto a él reúnan varios hombres para aventurarse en una misión. A lo hecho pecho. Pero no todo es paz y tranquilidad, ya que se hace presente el otro cómplice de Perro Negro, mejor conocido como Few el Ciego, que por su discapacidad se hace pasar por indefenso, donde termina engañando al joven Hawkins para que lo lleve donde su capitán, terminando así este con la marca negra en su mano y completamente condenado. No, ya valió madre. El capitán al fin decide contarle la verdad al joven Jim de que un viejo amigo llamado Flynn le dejó el mapa del tesoro en su lecho de muerte, ya que él era el único hombre en quien podía confiar, y que un malvado pirata con una pata de palo está tras su búsqueda, y todos los hombres que han venido por él son en realidad sus cómplices. Pero como el capitán por la desesperación seguía bebiendo ron, pues vale poronga y se muere. Así el joven Jim aprovecha el bug para quedarse con el mapa del tesoro antes de que los hombres del malvado pirata vayan tras él, y como era de esperarse, el viejo Few termina muriendo al caerse de un acantilado. Jim Hawkins llega así en busca de ayuda donde su buen amigo Dr. Livesey, que estaba acompañado del caballero Trelawney. Este les avisa que el capitán murió después de que le pusieran la marca negra a un grupo de piratas, terminando así enloqueciendo, y que varios de estos van en busca del mapa que tenía aquel capitán. Al analizarlo, Dr. Livesey nota que este pertenecía al capitán Flynn, el pirata más sangriento que haya existido, el mismo hombre que le dejó el mapa al capitán Billy Huesos, o sea que él también era un pirata, y como esto le interesa demasiado al caballero Trelawney, este propone hacerse cargo de la misión para buscar aquel gran tesoro. Así nuestro trío de aventureros se dirigen a Bristol para buscar una tripulación digna de semejante peligro, llegando así a un bar de mala muerte llenos de gracia y coraje. Una vez listos con una digna tripulación y un gran capitán, zarpan así del puerto. Pero al caer la noche vemos como la supuesta tripulación comienza a armarse hasta los huesos, ya que estos eran la antigua tripulación del fallecido Billy Huesos, y el cocinero dice que esperen antes de atacarlos, ya que primero deben encontrar el tesoro para después proceder a la asesinación. ¡Estamos perdidillos! Todo esto lo escucha el joven Billy, que astutamente se esconde de ellos, y por su pollo que se lo dice a sus compas. El capitán Smollett se siente como todo un gil, ya que lo engañaron sus propios hombres. ¡Estúpido!
Y pues 4 contra 19 impostores, pues poca probabilidad tienen de salir vivos. Para buena suerte llegan al fin a la isla que esconde aquel oro perdido y Jin inmediatamente se adelanta, pero es descubierto y tiene que salir corriendo. Este así termina por encontrarse con un anciano llamado Vingan que abandonaron de castigo en esa misma isla hace muchos años. Este pregunta si el barco donde llegó el joven no pertenece a alguien llamado Flynn, pero este responde que esté tranquilo ya que él murió, pero varios de sus amigos están a bordo del barco. Espero que no esté Silver el cocinero, dice Vingan. Pues sí, ese mismito está a bordo, dice Jin, y es aquí donde nos enteramos que él es en realidad aquel hombre de una sola pierna que tanto nos advirtió el capitán Billy, y Vingan acepta ayudarlo solamente si lo regresan a su casa y le dan algo del tesoro. Un precio razonable. Como no les quedaba de otra, al resto de los amigos de Jin terminan escapando del barco a escondidas, llevándose todas las armas que puedan. Pero trágicamente estos los descubren y los cagan a balazos de cañón, y épicamente estos los esquivan todos como los capos que son, para ponerse a cubierto en un viejo fuerte pirata donde nuestro protagonista llega también a ponerse a salvo. Nada puede mal ir, Sal. Silver llega con una bandera blanca a amenazarlos de que el tesoro será suyo sí o sí, y que más vale que le entreguen el mapa, si no ya valieron madres. Obviamente le dicen que no ande de castrosa y que se la saque. Entonces así se da inicio a una batalla épica de nuestros héroes contra los piratas. Las probabilidades de victoria son aún mayores, ya que ahora son 5 contra 9, y al caer la noche vemos como Vingan encontró todo el tesoro en el tiempo que pasó en la isla y lo escondió en otra parte por si volvían los piratas. Inteligente, ¿no? Jin, cansado de todo esto, va a enfrentar solo al resto de los piratas que se encontraban en el barco, pero al regresar este se topa con Silver, enterándose que el Dr. Livesey le dejó el fuerte además del mapa. Así lo toman de prisionero, y como la tripulación quiere matarlo y Silver quiere que se una a él, mientras estos discuten para amotinarse o seguir a su capitán, este le pregunta a Jin por qué poronga se fueron y le dejaron el mapa del tesoro aparte de abandonarlo. Obviamente este no tiene la más remota idea de lo que está pasando, y al volver la tripulación deciden quitarle el cargo de capitán a Silver, pero como este les muestra el mapa del tesoro, todos se relajan y obviamente al buscar el tesoro pues no encuentran un carajo. Pero en realidad todo fue una trampa de sus amigos para por fin poder atrapar al resto de la tripulación traicionera, que terminan muriéndose literalmente del susto. Y así nuestros héroes vuelven a su casa llenos de riquezas y un futuro prometedor. Y si se preguntan qué le pasó a Silver, pues este, mientras lo tenían prisionero, escapó con una parte del tesoro y nunca más se supo de él. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Espero que hayas disfrutado muchísimo este maravilloso resumen de la Isla del Tesoro. No olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte más videos como este, dejar un poderoso like y un comentario. Esto ha sido todo, adiós. ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez!